Hace unos pocos días estábamos celebrando en nuestro país un año más de nuestra independencia. El gobierno, como siempre, desplegó sus fuerzas militares haciendo honores a nuestra patria. Nos hemos preguntado qué es independencia y sobre todo, ¿de qué nos hemos independizado? Un saludo muy especial para ustedes. Bienvenidos cordialmente a nuestro canal Docente Decente y a este su episodio número 18. Independencia, interdependencia. La historia nos muestra cómo lo que llamamos colonización en nuestro territorio se consolidó entre 1499 a 1550. Esto llevó a que durante 300 años y más estuviéramos bajo el imperio dominante de otro grupo de personas ajenas a este territorio. La fecha que se tiene para la historia de nuestro día de independencia es el 20 de julio de 1810. Como lo dije, 300 años y más de un dominio y de un proceso que nos llevó a tener unos referentes culturales propios de otras tierras. Ahora bien, si revisamos la fecha de nuestra independencia, es sorprendente ver que el periodo de tiempo que llevamos supuestamente independientes es, para mí, profundamente corto. Es que revisando los datos y las fechas, Simón Bolívar, nuestro libertador, murió en 1830. Y les cuento, tal vez siento la cercanía de esa historia demasiado reciente porque en ese mismo siglo, 69 años después, nació mi bisabuela, exactamente en 1899. Ella es del mismo siglo de la independencia y eso a mí me parece aterrador, sobre todo porque yo conocí durante muchos años a la bisabuela. Ella murió de 105 años, con una memoria prodigiosa, unos recuerdos intactos en su memoria. De hecho, en su momento para mí era histórico ver cómo ella había vivido en 3 siglos. Cerró el siglo XIX, vivió todo el siglo XX y abrió las puertas del siglo XXI. Esa relación me hace a mí sentir ese momento de independencia ahí nomás. Tal vez para la historia de la humanidad, nuestra independencia en realidad es demasiado reciente. ¿Qué hemos aprendido de ella? Yo siento que hay más interrogantes que certezas. Todos lo celebramos con alegría, con patriotismo, pero hay mucho que hablar. Primero entendamos que la historia se comprende y se asimila dependiendo de quien la narre. Cuando le daban a una historia en el colegio, siempre nos enseñaban que habían llegado aquí a nuestras tierras los conquistadores. Mi opinión personal, conquistadores, ya ahí arrancamos mal, porque estamos planteando una relación absolutamente desigual. Unos conquistadores y unos conquistados. Estos por encima de nosotros. Al revisar la palabra conquistador, me encuentro con sinónimos como explorador, descubridor, colonizador y está también ahí entre líneas invasor. Debo decir tristemente que como nos enseñaron la historia, nosotros los vimos más como exploradores, como descubridores, como colonizadores. Y la verdad, nos olvidamos terriblemente que fueron invasores. Y esto nos lleva además a pensar que los conquistados, si usted revisa la definición también, pues va a encontrar sinónimos como invadidos, vencido. Esto nos muestra claramente la relación de desigualdad. Tal vez por eso nosotros hablamos de independencia. Y en ese sentido, no estaría mal pensar en ella. Pero, ¿somos realmente independientes? Pensemos que hay países que nos están dando ejemplo interesante de cómo narrar la historia. Perú ha tenido una interesante reflexión de lo que ha sido su historia, muy similar a la nuestra. Y a través de su propio Ministerio de Educación ha dispuesto que los libros de historia ya no hablen más de conquistadores, se habla más de invasores. Con todo el respeto que tienen mis amigos, gente que quiero mucho, amigas y amigos de todo el mundo, de países europeos, entendamos que nuestras generaciones pasadas desarrollaron comportamientos y conductas guiadas al poder y la imposición, muchas de ellas representadas en violencia. Muchos de los países llegaron aquí de manera invasora con la noción de poder a través de la violencia, del maltrato, de la violación de los derechos humanos. Tanta riqueza cultural, tanta riqueza en todos los sentidos humanos tomaron los invasores o dejando a nuestros antepasados en una situación donde cercenaron su opción de libre desarrollo de su cultura. Si ustedes empiezan a pensar cómo se narraría la historia
desde esas comunidades que sufrieron tanto, piensan que el relato sería el mismo a como nos educaron a nosotros? Yo me atrevo a decir que no. Vamos a decir que desafortunadamente brotó la pobreza, la muerte. Creo que han pasado años, 210 años, y seguimos con situaciones de pobreza, de desigualdad, de corrupción, de intereses guiados hacia unos pocos, con el perjuicio y daño de muchos. ¿De qué nos independizamos? Opinión nuevamente personal, que la independencia es prácticamente utópica, porque la independencia va a tener que referirse a algo o un conjunto de personas o alguien que no depende absolutamente de nadie, de nada. Si lo vemos en estricto sentido de la palabra, realmente es prácticamente imposible. Entonces, ¿por qué utilizar la palabra independencia? Más bien, pensemos también y revisemos juntos lo que es autonomía. Al revisar y comprender qué es la autonomía, tenemos que empezar diciendo de que estamos hablando de que en la autonomía usted tiene la posibilidad de elegir. Y aparte de tener esa posibilidad de elegir, finalmente usted elige a través de un proceso de decisión. Significa que usted toma las riendas de una situación. Mucha gente dice en algún momento de su vida, me voy a independizar de mi familia. Eso la verdad me parece que en el fondo no tiene lógica. Está bien que usted, por ejemplo, puede salir del espacio físico donde vivía antes con su familia y al buscar un nuevo entorno tenga que ser responsable de sus propios gastos. Totalmente de acuerdo. Pero ¿acaso es que usted también se desprende afectivamente de su familia? ¿Es que usted jamás vuelve a hablar con ellos? Entendamos que siempre vamos a tener esa necesidad de tener, si se me permite llamar, una sana dependencia con gente que queremos, con gente que está en nuestro corazón. Entonces, por eso lo de la independencia, si se toma en el sentido estricto de la palabra, nunca lo somos. Dos elementos más para terminar. El asunto de la memoria histórica. ¿Cómo nos cuesta entender y recordar sobre todo de manera constructiva nuestra historia? Solamente de manera comercial e infortunada se recuerdan muchas cosas de la historia. Llevamos años, quizás décadas, recibiendo de la televisión novelas de temáticas como el narcotráfico, la violencia, la prostitución, y siempre con la consigna justificativa de decirnos al país, es que Colombia no puede olvidar su pasado. Yo entiendo eso en una primera etapa, pero por Dios, llevamos décadas sin superar eso. Por eso no creo ese argumento. Esos temas se vuelven carne de cañón comercial. Hace unos años tuve la maravillosa oportunidad de conocer algunas ciudades en Alemania. Particularmente encontré en Berlín una sorpresa que para mí fue muy significativa. Pasando por las calles con un guía, veía yo la maravilla de la combinación de edificaciones clásicas, antiguas, propias de los países europeos, pero también con el contraste de lo contemporáneo o mejor, posmoderno. Con sorpresa, me encontraba, ejemplo, en una esquina, un edificio bastante maltrecho. Entonces yo le preguntaba a esta persona, ¿este edificio lo están reparando? Y el sujeto me decía con toda tranquilidad y certeza, no. Este edificio está así desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí en Alemania, hemos buscado no perder la memoria histórica de ese doloroso momento en que nuestras generaciones pasadas tomaron la violencia para intentar controlar el mundo de una manera absolutamente absurda. Estos edificios están así para que todas las generaciones posteriores entiendan y no olviden. Este ejemplo nos muestra cómo es posible evocar de manera constructiva la historia. Y eso es lo que nos ha costado como sociedad, porque desafortunadamente predominan otros intereses, de un poder desafortunadamente que la verdad no le interesa esa sana recordación. Finalmente, quiero proponerles el concepto de interdependencia. Es que en la interdependencia, todos los integrantes de algo, de una comunidad, son conscientes de la necesidad que tienen unos y otros. En un sistema interdependiente, todos estamos intercambiando sanamente cosas. En un sistema capitalista, la interdependencia seguramente no se puede dar bajo el principio de la igualdad. Ok, es entendible, pero podemos tener interdependencias con un sano y sobre todo ético principio de equidad. Pensemos en que nuestra familia es un grupo caracterizado por la interdependencia. Eso mismo pueden ser los grupos humanos, caracterizarse por la interdependencia. Los equipos de trabajo, las comunidades,
los pueblos, las naciones. ¿Y qué tal un mundo totalmente y sanamente globalizado por relaciones interdependientes caracterizadas por la equidad? Me encantaría leer tus comentarios. Espero tus reflexiones. Suscríbete, comparte. Te espero para ser miembro de la comunidad docente decente